Hola a todos, bienvenidos a Radio Submarina, soy Fabio Macioli y bueno, como es sabido ya, esta radio se interesa en los artistas, en todos los artistas, ¿no? Y sobre todo los locales, un poco para desmitificar esa historia de que nadie es profeta en su tierra. Así que bueno, hoy tenemos el agrado de estar en comunicación telefónica con Paola Buontempo, directora de cine, licenciada en las artes audiovisuales. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación, por este espacio. Y nada, preguntarte un poco, me llegó tu nombre así charlando con la gente, de que había alguien que estaba haciendo un laburo muy interesante, sobre todo, en esta historia, en esta arte tan linda, ¿no? Que engloba varias artes, ¿no es cierto? El cine como que tiene, digamos, ese poder, ¿no? De poder enlazar la música, la fotografía, la literatura también, y obviamente las historias. Contanos un poco cómo es este camino que estás realizando, Paola. Un poco lo de directora de cine me parece como un poco... no sé, como grande, un saco que me queda un poco grande. Básicamente, yo estudié cine en la Universidad de La Plata, en la carrera de artes audiovisuales, y un poco también había hecho fotografía, o sea, siempre hice fotografía, entonces un poco fue como un poco enlazado eso. Después empecé a producir algunas cosas, también me dedico a la programación. Hago algunas cosas medio periféricas, pero casi todo relacionado un poco con el cine, pero básicamente mi formación universitaria un poco tiene que ver con el cine. También estudié historia del arte algunos años y un poco es lo que me interesa como hacer y seguir como profundizando. Bueno, interesantísimo todo este mundo, ¿no? A mí, la verdad nunca he tenido la oportunidad de charlar. Vos decís que no sos directora de cine. Tenés en tu haber, tres cortos, por lo menos lo que aparece acá en internet, o tres películas. Sí. Son cortometrajes los tres, ¿no es cierto? Sí, los tres son cortos, sí. Son tres cortos. Tenés... Los hice así como dispersos en los años. Claro, uno, Las instancias del vértigo del año 2010, ese puede ser el primero. Sí. Y después, Los animales 2012, y el último que produjiste fue Las fuerzas del año pasado. Sí, el 2018. 2018, sí, claro. Generalmente los hice los años anteriores y las fechas son las fechas de estreno. Más o menos así. Algunos me llevaron menos tiempo, otros me llevaron más tiempo durante un par de años, y lo fui haciendo de alguna forma así dispersa, pero claro. Pero un poco sí, esos son los trabajos. También como también es una disciplina bastante, que generalmente es un trabajo grupal, también he colaborado con algunas películas y cortos de otros amigos y colegas, y eso es un poco. Este último corto, Las fuerzas, estuvo nominado a los premios Cóndor de Plata, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo fue hace poquito esa experiencia? No, bien, los premios Cóndor de Plata son unos premios más bien de la industria del cine, que los entrega la Asociación de Cronistas, y hace poco que la categoría de cortometrajes está dentro, no tantos años, digamos, son bastante históricos, y generalmente son premios de industria en el sentido de que se premian, digamos, categorías que por ahí el cine independiente no son tan características, como premiar mejor maquillaje, mejor vestuario, que muchas veces de alguna forma obedecen como a producciones más industriales. Uh-huh. Y desde hace un par de años está la categoría de cortometrajes, y generalmente esos cortometrajes que están dentro de esa selección pasaron por otros festivales nacionales, y el año pasado con Las fuerzas yo hice como un recorrido por algunos festivales dentro del país. Entonces el hecho de muchas veces de ganar uno de esos festivales te habilita para participar de los premios Cóndor. Claro. Después hay una pequeña selección y ellos eligen, creo que este año no me acuerdo si éramos 5 o 6, y todos teníamos como la particularidad de haber pasado y haber ganado algún festival en Argentina. Ajá. Entonces a partir de ahí te nominan a los premios.
eso es un poco cómo funcionan los premios Cóndor. Bueno, el hecho de estar nominada ya es un un buen galardón, ¿no es cierto?, para el cine independiente, ¿no? Sabiendo que todo trabajo artístico independiente lleva mucho trabajo, valga la redundancia, ¿no? Es muy a pulmón y bueno, y por ahí un poco de reconocimiento siempre suma, ¿no? Sí, son unos premios que tienen bastante incidencia a nivel local, sobre todo también cuando uno después empieza a producir y de alguna forma intenta como conseguir subsidios y fondos para financiar otras producciones. De alguna forma es un premio que es como un precedente que digamos tiene como cierta relevancia para algunos fondos más bien de Argentina. Sí, en ese sentido tiene como, bueno, es interesante también. Bueno, sí, abre algunas puertas, digamos, es como una pequeña llave que puede llegar a abrir. Sí, es algo, es un punto más, de alguna forma, porque además también funciona como con un sistema de puntos, entonces en el sentido es como tiene como esa por ahí, esa particularidad, ese premio en sí, porque tampoco no es una dotación económica ni nada de eso, sino que es un reconocimiento más bien de la Asociación de Cronistas. Y también tiene eso que, bueno, es bastante como popular al hecho de ser como una transmisión, digamos, televisiva y todo eso, tiene algo como un poco, claro, que por ahí, digamos, otros espacios que por los que uno circula no tienen como esa, como, no sé, esa visibilidad, ¿no? Como por decirlo de alguna forma. Está buenísimo. ¿Y nos podés así resumir un poquito de qué se trata Las Fuerzas, así como para... si se puede? Sí, bueno, particularmente los 3 cortos tienen algunas cosas en común. Los hice con bastantes tiempos de distancia, pero los 3 los filmé en La Plata. Yo viví muchos años en La Plata, donde estudié, y de alguna forma, bueno, los 3 trabajos los hice mientras estaba terminando la facultad más bien, pero vinculados con algunos espacios de la ciudad, y empecé a producir algunas cosas en el hipódromo de La Plata. Más bien, digamos, como un espacio que no tenía mucho conocimiento, pero que a la vez ese desconocimiento me generaba cierto extrañamiento, poder tener una distancia para retratarlo. Sí. Y los 2 primeros cortos los hice a partir de unas convocatorias. En realidad el primero, que fue el primer acercamiento que tuve a ese lugar, y de alguna forma me quedó, bueno, como ese precedente con ese corto y cierta como curiosidad por algunas situaciones que suceden en el hipódromo, pero fuera de las carreras, que es lo que más me entusiasma, que tiene que ver un poco con el detrás de escena de algunos acontecimientos y eso, y entonces un poco Las Fuerzas también tiene algo que ver con otro corto que es Los Animales, que lo filmé también en el Zoológico y en el Museo de Ciencias Naturales, y un poco, bueno, ahí cruzaba yo un poco un texto de John Berger sobre la mirada de los animales y cierta significación, que es algo que es un tema que también me interesa. Entonces un poco Las Fuerzas resume algunas ideas de estos otros 2 cortos. Particularmente es un recorrido, como una serie de ejercicios o de prácticas de un grupo de chicos que estudian en una escuela que tiene el Hipódromo de La Plata para jockeys aprendices. Entonces yo durante 2 años más o menos fui de una forma muy esporádica, porque lo hacíamos con 2 amigos, con 3 en realidad, cuando teníamos tiempo y cuando podíamos coincidir. Entonces nos organizábamos y íbamos tal vez una vez por semana y a veces una vez por mes. Entonces fue como muy esporádico en las visitas, y lo fuimos haciendo más o menos, tardamos más o menos 2 años en hacerlo, pero porque no fueron 2 años completos, sino que lo fuimos haciendo muy cada tanto. Y bueno, yo lo que hacía era un poco observar esas clases, y algunas veces registraba algunas cosas dentro de las clases y otras veces proponía algunas ideas para algunas escenas en relación a, básicamente a eso, a los ejercicios que hacen los aprendices para aprender a montar un caballo y para aprender como la profesión del jockey. Entonces un poco el corto es eso, es un registro de esas prácticas y... es un corto documental, ¿no es cierto? Claro, sí. Básicamente yo por ahí a mí me interesa trabajar, digamos, con ciertas cosas que tienen que ver con el presente, y tengo como un método de trabajo que por ahí, bueno, es que se denomina un poco como documental de observación, que es como, bueno, puedo poner una cámara y filmar, digamos, lo que sucede sin intervenir. Entonces generalmente nunca trabajo ni con entrevistas, ni con, no sé, con unas prácticas más, o un guiones tampoco. Positivo. Claro, generalmente el guión siempre uno lo tiene que hacer un poco, muchas veces no para uno,
o sino para organizar el equipo, y a veces incluso para, no sé, para pedir un fondo o algo de eso, tiene que haber muchas veces como una hoja de ruta al menos, claro, como de qué va a tratar. Sí, sí. Entonces, mínimamente empezás a organizarte y empezás a tener como una estructura. Y trabajo un poco, yo lo que hice sí fue como unos primeros meses en los que solo iba a mirar y me sentaba y charlaba con los chicos. Y a partir de eso después sí fui armando como una especie, como más que un guión, como una especie de escaleta de escenas, donde iba decidiendo un poco qué situaciones iba a incorporar en la película. Y luego también un poco para transmitirla al resto del equipo, es más una herramienta que de alguna forma sirve como una guía. Para mí nunca es algo definitivo, pero bueno, me sirve un poco para ordenar, pero también estábamos muy atentos a las cosas que podían suceder. Creo que el documental de observación tiene un poco eso, tiene como cierta expectativa sobre el azar y sobre lo que puede suceder como de alguna forma sin que uno lo pueda prever. Entonces para mí es como importante como trabajar con ese método de trabajo, que también muchas veces es medio que uno puede llegar a lograr algo muy cercano a la ficción, en el sentido de que al no haber tantas marcas y hay una mirada como bastante de alguna forma transparente, Sí. De acuerdo a cómo se ven esas situaciones, se hibrida un poco ahí la cuestión de los géneros. Claro. Y a mí eso me interesa mucho trabajarlo, entonces un poco mi método de trabajo es un poco eso. Y si bien a veces las categorías definen un poco, bueno, dónde se ubican las cosas, sobre todo muchas veces para la exhibición o para el espectador que quiere saber, bueno, qué relación tiene eso con la verdad, Sí, sí. y que de alguna forma el documental es como una palabra que, ¿no?, como que relaciona un poco eso, ¿no? Pero Claro. a mí me interesa más un realismo que digamos, que trabaje desde lo real, como incorporar lo real a un relato. Y bueno, nada, un poco esa es como la forma como la que me muevo. Y bueno, a veces puede ser denominado documental, pero muchas personas lo ven y también tienen como ciertas dudas de que ciertas cosas hayan sido espontáneas. Y esa para mí es una relación muy buena, porque cuando uno establece como cierta confianza, se vuelve un poco invisible, y un poco el documental de observación es como un poco Claro. volverse Sí. invisible. También trabajamos con un equipo muy pequeño para que nuestra presencia no sea como un impedimento para que nadie no se desarrolle ante la cámara de una forma espontánea, Claro. sino que esté muy pendiente. Entonces eso también se genera con confianza. Entonces por eso son procesos medio largos para lograr como... Sí, lo que vos querés, digamos, el objetivo que buscás. Claro, sí, para lograr por ese realismo que es lo que me interesa, y también que esa persona que de alguna forma se está como autorrepresentando también, no sé, vea como que esa forma en la que yo lo estoy registrando es, no sé, lo más ética posible, ¿no? Claro, un poco esas como son las ideas como con las que filmo. Paola, te pregunto, vos al momento de encargar un proyecto así, ¿tenés pensado, digamos, o tenés como objetivo mostrar un mensaje, o digamos el mensaje aparece con este método que tenés de trabajo, aparece solo después como resultado, ¿no?, del laburo? No, uno a veces, digamos, como generalmente uno muchas veces cuando empieza un proyecto y tiene que muchas veces tiene que escribir, o para algunas presentaciones o algo de eso, uno tiene que escribir una carta de intención. Es como una figura. Hoy en día, que se ha puesto bastante burocrático el tema de cómo producir una obra, de ser un artista o hasta un cineasta, cualquier persona muchas veces para producir hoy en día necesita recursos, y para esos recursos muchas veces tiene que adelantarse a lo que quiere hacer. Sí. Y hacer una presentación, digamos, para recibir, digamos, para postularse a cualquier cosa. Entonces, de alguna forma, uno de los materiales que generalmente uno tiene que escribir es una carta de intención. Y entonces en esa carta uno más bien como que siempre de alguna forma lo que haces es como, no sé, un poco decir qué querés y por qué querés hacerlo. Eso es como que algo que más me interesa a mí, como ser sincera también un poco, decir por qué quiero hacer esto. Sí. Y no tanto por ahí pensar qué es lo que quiero transmitir con esto, porque también las lecturas, digamos, como de una obra son muy amplias, Sí, ¿no? sí, como, digamos, como que uno un poco tiene una intención de querer hacer algo digamos, desde lo temático, hasta ciertos objetivos tal vez personales que tenés, y Sí, de alguna forma como querés representar eso, pero me cuesta mucho pensar en como una unicidad de una interpretación de algo, ¿no? Como que eso es como cada vez más difícil, me parece, no sé.
Y también no me gusta mucho cuando veo algo que de alguna forma tiene un mensaje como muy claro, como muy directo, muy direccionado hacia eso. Sí, sí. O como que hay como una especie de carta de interpretación para leerlo, ¿no? Como que ese tipo de cosas como más simbólicas, por ejemplo, que realmente no me gustan. Como ese tipo como de manifestaciones artísticas que tienen como ese tipo como de dirección, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces un poco por ahí eso me parece como más amplio, ¿no? No sesgarme, no cerrarme a algo así. Sí, sí, que el observador o el espectador, digamos, tome lo que realmente le llegue y pueda, digamos, procesar en su mente, en su corazón. Escúchame, ¿y qué cineastas, digamos, tenés así como referentes que te gustan? ¿Seguís el camino de alguno? O así, digo, seguís el camino como referente, no que seguís el camino idéntico, digamos. No, puntualmente la verdad me gustan un montón de cineastas. Yo también trabajo en programación y entonces básicamente miro muchas películas y trabajo de eso. Perdón, ¿programación qué sería, digamos, dentro del cine? Yo trabajo ahora en este momento para el Festival de Mar del Plata. Sí. Y mi trabajo de alguna forma es, ver películas y seleccionar películas. Ajá. Entonces, básicamente más que producir, más la mayoría de mi tiempo me la paso viendo. Y también, mi formación en la facultad y como también programé también otro festival antes en la Ciudad de La Plata durante varios años. Entonces, como un poco... es un trabajo que disfruto mucho. Buenísimo. Y entonces también me pasa un poco que me gustan demasiadas cosas y muchas veces cosas que no tienen mucho que ver con lo que me interesa hacer. Uh-huh. Digamos, directores tal vez que tienen como una ficción más clásica que está bastante alejado de lo que me interesa, pero que disfruto un montón, como como el cine clásico norteamericano. Uh-huh. Que me gusta mucho, pero es totalmente distante, digamos, aunque a veces algunos procedimientos uno los vea y sean magistrales y los puedas pensar como tal vez, ¿cómo puedo aplicar esto tan genial a esto que no tiene nada que ver? Y también desde hace un par de años también algo que me interesa mucho son directores más contemporáneos que de alguna forma se van un poco como de esta taxonomía de géneros y hibridan un poco ficción documental y algunos directores que también por ahí vienen de las artes visuales y que empiezan a producir cine. Entonces uh-huh. También es como tan amplio que es tan difícil como nombrar algunos nombres. Sé lo que no me gusta, claro, pero sí. Generalmente lo que me gusta es mucho y nada, y es eso, es contemporáneo, pero también todo el tiempo estamos viendo, por ciclos o por cineclubs y uh-huh. Siempre como estar también un poco al tanto como de lo contemporáneo, pero a la vez también siempre revisando, porque para mí también es como muy importante poder tener como una especie como de dosis de historia del cine, o sea, claro, sí. Todo el tiempo mirar para atrás sobre es amplio, muy grande y generalmente uno nunca llega a ver todo, entonces también claro. Cuando hay alguna retrospectiva de algún director, como disfruto mucho ir a verla. Casi siempre me es imposible verla completa, pero por lo menos siempre como estar como yendo y viniendo un poco de lo contemporáneo como hacia la historia del cine. Sí, entonces ese es un poco como el recorrido con los referentes, es un poco así. Claro. Y también me interesan muchas cosas, entonces también es como que no tienen que ver con el cine. Entonces también a veces algunos disparadores, algunos referentes de algunas películas o proyectos que tengo, muchas veces no son de cine, sino son fotógrafos o uh-huh. son, artistas visuales. A veces también tomo algunas cosas también trato de leer bastante y estar en contacto con eso. Claro. Es un poco como eso, ¿no? Como hoy decías, ¿no? Como la particularidad que tiene el cine. Entonces, sí. También uno como creador está bueno como estar como un poco empapado de otras cosas, claro. Y no solo cerrarse como en su disciplina.
Así que bueno, no sé. También me resulta muy inspirador YouTube, Claro. como cosas que no tienen, que no necesariamente están catalogadas como arte, pero que a veces son como muy genuinas y me parecen como cosas interesantes que Claro. me gusta estar mucho tiempo viendo. No sé, es un poco eso. Buenísimo. Y respecto a la música, ¿no? Porque, bueno, obviamente tiene gran incidencia en la obra audiovisual, ¿no es cierto? ¿Cómo te moves con eso? ¿Cómo laburas respecto a la música? Sí, no, puntualmente ninguno de los trabajos que hice tiene música entiendo. incidental, ni tampoco tienen música ni agregada, ¿no? Como no hay un tema musical al final. Sí, sí. Puntualmente, como me gusta mucho, o sea, también estoy mucho tiempo escuchando música, pero no, puntualmente también tengo como a cierta distancia, no sé, como también de pensar que muchas veces hay como ciertas composiciones que ayudan, como encausan ciertas cosas en un sentido, entonces muchas veces depende mucho de la película, pero a veces hay ciertas películas que, no sé, por ahí veo que son un poco fallidas en su planteo y que la música les ayuda como un poco a direccionar un sentido que tal vez la película no está logrando. Entonces a veces como que más bien como uno, o sea, no sé, por ejemplo, en mi formación en la facultad era muy como gran parte, o los primeros años eran muy centrados como en el cine moderno y como en cierta idea también de despojar como las narraciones de ciertas cosas, y entre ellas la música. Entonces había también como un poco como algo de la formación que fue como, bueno, ser cautelosos con el uso de la música. Pero no sé, justo hoy estábamos con unos amigos viendo la playlist de YouTube de Once Upon a Time in Hollywood, la película de Tarantino, la última, que es larguísima. No la vi, o sea, pero creo que nunca, no sé, nunca vi una playlist tan larga, pero la verdad son, acá la tengo, 77 canciones. Es impresionante toda la música que suena en la película. Y bueno, nada, es como, no sé, digo, me parece como súper valioso, no sé, me parece muy interesante. ¿Te gustó la película? Me parece que sí, me gustó mucho la película, sí. Entonces es un poco como eso, ¿no? Como me parece algo interesante, pero también depende mucho como que produzcas, ¿no? Como en qué momento. Claro. Me gusta, sí, por ejemplo, como no, tampoco lo hago tanto, pero me gusta mucho muchas veces como trabajar con sonido directo y por ahí ver canciones que están sonando en un lugar, y eso me parece que muchas veces que me resulta muy atractivo, como de pronto como en una escena que está sonando algo, eso me resulta muy bueno siempre. Claro. Como algo que no lo pensaste vos, sino que ocurrió. Propio del lugar, claro. Y eso me parece siempre muy atractivo, como pero bueno, también hay gente como que musicaliza muy bien en las películas. Sí. Y también aportan. es como súper disfrutable. Sí. Claro. Che, Paola, te pregunto, justo nombraste ahí el cine de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, uno que creció, digamos, inmerso en este sistema, ¿no? Donde la información cinematográfica siempre venía desde allá, desde el norte. Y bueno, es claro, ¿no? El impacto que tiene sobre la sociedad y sobre la forma de entender el mundo, ¿no? Y que tienen obviamente sus cosas buenas y otras no tantas. Sí. Está bueno por ahí, ¿no? Empezar a dilucidar qué es lo bueno, cuál no. Pero ¿vos creés que digamos que está perdiendo un poco de credibilidad el cine de Hollywood, o la gente todavía sigue enganchada con lo que quieren mostrar, ese mensaje que tienen ellos para darnos? Sí, es algo bastante particular también, porque bueno, un poco como básicamente la historia del cine que nosotros por lo menos estudiamos en nuestra facultad, en la formación, bueno, hay un periodo como muy bueno de cierto cine norteamericano, cine clásico norteamericano, y autores que de alguna forma son, digamos, escuela, digamos, y también hay como una noción de industria que claramente solo le pertenece al cine norteamericano, digamos, porque luego, digamos,
si se quiere pensar como una contracultura o como de alguna forma una idea de cine-arte, generalmente es europea, más allá de que Estados Unidos tenga sus movimientos, haya tenido sus movimientos a lo largo del cine, pero por ejemplo mi formación en la facultad generalmente es súper eurocentrista, o sea, nosotros vemos como el cine moderno, neoclasicismo, digamos, esos son muchas veces los referentes que tenemos en la facultad, y de alguna forma a veces algunas, digamos, como yo siento con el tiempo después fui sintiendo que también a veces como, bueno, a ver, como hay un montón de autores, no sé, desde John Ford, que, digamos, sentaron como bases muy importantes, como sobre todo en el cine narrativo. Claro. Entonces también es como, pero bueno, a la vez también entendieron muy bien cómo hacer de eso una industria y de alguna forma nuestra formación, como vos decís, o nuestra educación sentimental cinematográfica, la que crecimos viendo televisión o VHS, y la mayoría de lo que consumíamos tenía un poco que ver con ciertos relatos que hoy me parece que su correlato son las series y digamos como que han acelerado un poco cierta narrativa que ya hoy en día ver una película como, no sé, pienso que un adolescente... Ya ni mira películas. Digamos, ¿qué? ¿no? Que digo, con el tema de todas las series, como que ya ni mira películas la gente. Sí, por supuesto. El acceso hoy en día también es como muy centrado como en las plataformas, entonces, digamos, sobre todo en los lugares donde no hay salas. Claro. Entonces también, bueno, un poco me parece que, por ejemplo, yo como que no tengo como mi sistema de producción y mis horizontes están más cerrados en un cine más independiente, más de autor, y generalmente esas manifestaciones, si bien hay como una cierta contraindustria en el cine norteamericano, de hecho como el cine experimental, que es como un cine como casi con una narrativa como nula o más centrado como en procedimientos sobre soporte de película o con otro tipo como, no sé, de progresión en un relato. El cine norteamericano, el cine experimental también, como una de sus escuelas más grandes también es norteamericana y es como la contracultura de alguna forma al cine de Hollywood, si querés como cerrarlo en una palabra. Buenísimo. Entonces también un poco como nuestros horizontes también son como muy distantes de eso y uno lo consume también como espectador y entonces también, y por supuesto que de alguna forma siempre uno está como haciendo cierta militancia, digamos, por lo que considera como algo más cercano y no sé, siempre trato como, bueno, los estrenos hoy en día también son súper pocos, las salas cada vez están como, digamos, las salas independientes también no llegan con los costos, acá en Buenos Aires muchas cierran, claro. Entonces también las pantallas que tiene una película son cada vez más escasas, porque bueno, también es inevitable pensar que es una industria de consumo y que es un negocio, un exhibidor es digamos, es alguien que tiene una empresa o un pequeño comercio, entonces de alguna forma se va a regir por parámetros capitalistas, ¿no? Claro. Entonces también de alguna manera es como bueno, eso es medio inevitable, ¿no? Entonces, si no cierra esa parte. Claro, entonces también muchas veces las películas que producimos y las películas que producen colegas y sobre todo, bueno, en Latinoamérica, muchas veces cuesta mucho encontrar pantallas para que se estrenen y su manera muchas veces de exhibición es circular por algunos festivales, lo que también es difícil porque, bueno, si bien acá en Argentina hay bastantes festivales que son como pantallas alternativas, ¿no?, para la exhibición, muchas no son tantas, también hay algunos festivales que estos últimos años también terminaron desapareciendo por falta de apoyos. Entonces, bueno, también como la distribución siempre es un problema complejo, es como una especie de embudo que se hacen muchas películas, pero después son pocos los lugares para estrenarlas y siempre es un gran problema las salas y es un gran problema dónde exhibir una película, no solo para los argentinos, sino para los latinoamericanos y los africanos, europeos y que también las películas puedan circular, ¿no? Porque también es eso, hoy en día acá en Argentina es muy difícil estrenar una película de Brasil, como lo mismo estrenar una película española, ¿no? Más allá de que alguna película tenga, no sé, película de Almodóvar, digamos, pueda conseguir salas, aún así, digamos, a la película, a la segunda semana de exhibición, con el estreno de Toy Story, la película se le redujo, creo que, no sé, casi como un 80% de la cantidad de salas que tenía y que no eran tantas
y que de pronto, bueno, la película tuvo como un boca a boca y eso hizo que más o menos pudiera permanecer más semanas, pero hoy en día como digamos, como funciona la industria de la distribución, las películas muchas veces no llegan a la cantidad de espectadores porque, digamos, hay algo como que está fallando como en las leyes y que la distribución hace que no es muy amable con el cine independiente. Entonces, nada, como que cada vez es más complejo como encontrar pantallas. También, digamos, no sé, como muchas películas encuentran su posibilidad también en la distribución a través de plataformas. Sí. Que bueno, si uno por ahí es un poco atento y mira el catálogo de Netflix, puede encontrar cosas que no necesariamente son producidas en Estados Unidos, ¿no? Claro. No es como la idea, digo, porque a veces es como una especie de monstruo y me parece que es como inevitable como tener que separar las cosas porque ni una cosa tiene que ver con la otra. Claro, o sea, como que a veces es como que uno tiene como una idea como muy terrible sobre eso, pero me parece que son como dos cosas que van, una cosa por un lado y otra por otro. Como... ¿Te gusta Netflix? La verdad, si soy sincera, no tengo. No tenés. Pero generalmente te cabe la idea, lo que digamos, me interesa de esa que va plataforma. ahí lo veo por otros canales. O sea, como que hace muchos años desde que tuve por primera vez banda ancha, que empecé como a descargar muchas películas por sitios de piratería. Sí. Entonces, generalmente uno, si sabe buscar, como la mayoría de lo que está ahí lo encuentra. Claro. Entonces, como que no lo he necesitado, digamos, como por el momento. Pero lo has visto en una casa de algún amigo o amiga, seguramente. Sí, por supuesto que de una forma u otra uno lo consume. ¿No te da la sensación de que hay demasiadas cosas, digamos, y no sé, uno por ahí, me pasa lo mismo con la música, ¿no? En YouTube o en, no sé, Spotify, en cualquier plataforma digital, como que ninguna, digamos, tiene, digamos, adquiere un valor como si uno, no sé, antes alquilaba una película y sabía que te la recomendaba un amigo porque era un director que te gustaba y la veías de otra manera, la absorbías, te nutrías, capaz que la veías 1, 2, 3, 5, 10 veces, que realmente creo que las obras, las más grandes, digamos, merecen, digamos, esa cantidad de reviews y más también, para que uno realmente pueda tomar todo lo que tiene para dar. Y hoy en día, ¿no? Esa urgencia que hay en todo, a todo nivel, no solamente a nivel artístico, hace como que, no sé, yo por lo menos desde mi experiencia dentro de Netflix y no sé ni qué mirar, y si miro un cachito de algo, no me gusta, paso a otro, y así estoy, y al final, nada. Sí, es como una especie de cultura del zapping revisitada como en las redes sociales, como que de alguna forma como en avanzado los 2000. Para mí sí, lo que sucede, bueno, como medio claro, ¿no? Hay como una sobreinformación, digamos, un acceso como que tenemos a un montón de cosas que antes no teníamos y de alguna forma hoy en día como que yo creo que tengo trabajo por eso, ¿no? También porque haya tantas cosas y haya una necesidad de organizarlas y de seleccionarlas y de curarlas, como se dice un poco más en el terreno de las artes visuales, que es como eso, ¿no? Como hacer como un recorrido y no sé, y de alguna forma sesgar un poco eso, ¿no? Porque sí, por supuesto, sucede hoy en día que hay como una sobreinformación y uno no sabe muy bien cómo moverse. Claro, se hace difícil. Entiendo que sí, digamos, como que por ahí eso es el volumen que nos sobrepasa y que son demasiadas cosas que no sabemos cuándo vamos, no sabemos en algún momento las vamos a llegar a poder ver. Por eso también a veces es lo que decís, bueno, como esto de que alguien te recomiende algo, un amigo, me parece que sigue un poco vigente ese tipo de curaduría como afectiva, ¿no? Como me encantó esto, míralo, un poco... Sí. Siempre lo que pasa es que también tampoco ya hay amigos que vienen películas, así que estamos complicados. También lo que sucede un poco es que hoy en día eso ya, digamos, ni siquiera no pasa ya por eso, sino ya pasa por una cuestión casi de hipervínculo, ¿no? Como eso de también de, bueno, si te gustó esto, te va a gustar esto, digo, ya como este tipo de plataformas ya de alguna forma piensan en esa posibilidad y de alguna forma si seguís en eso, si te enganchás, de alguna forma te guían el recorrido de todo lo que tenés que hacer durante un par de semanas, porque puedes estar ahí, digamos, yendo de una a otra. Pero bueno, sí, para eso es como que siempre está bueno seguir algunas páginas, algunos blogs que siguen vigentes y que siempre son, muchas veces incluso hacen algunas
algunas guías como para no para ver, porque uno a veces está como muy atento a algunas cosas y piensa que todo el mundo conoce eso, pero no. Y entonces nada, sí, a mí muchas veces como me da pena, ¿no? Como que, ay, perdiste el tiempo viendo eso y no viste esto que está tan bueno, pero también a veces son como ideas mías y nunca sé, digo, por ahí las otras personas. Pero me parece que también para mí lo más peligroso un poco es como cierto hábito de consumo que se genera que de alguna forma con el tiempo es como... Yo ya como que tengo algunos amigos que también antes miraban otras cosas que hoy les cuesta un montón, digamos, porque se acostumbraron como a cierto formato, sobre todo de tiempo, ¿no? Como el tiempo que uno puede permanecer en una pantalla atento y que también es súper complicado, a mí también me pasa, por todas las distracciones que tenés, o sea, por eso es como que la cuestión de la sala es como algo súper valioso para mí porque es la posibilidad de entrar y sumergirte en eso y en estar ese ahí. mundo, claro. En ese, como, excepto, bueno, siempre por ahí hay alguien que le suena el teléfono o que de pronto quiere sacar una foto a la pantalla, que eso pasa mucho. Pero más allá de ese tipo de distracciones, ya es como que uno de alguna forma se entrega como ese tiempo de ver eso, que hoy en día es como súper difícil, ¿no? Porque es como que todo el tiempo estamos como si viendo algo desde la compu, lo cortamos, una llamada, es como estamos como, no sé, como inmersos en una cotidianidad que de alguna forma nos altera ese tiempo de permanecer frente a algo. Y donde se requiere total concentración, ¿no? Y también de alguna forma también ese tipo como de narrativas que tienen, digamos, como en pocos minutos, ¿no? Tal vez media hora, 40 minutos, suceden tantas cosas que de pronto en una película en la que súper contemplativa, en la que no sucede nada, es como, no sucede nada de alguna forma como explícita, revelador, no sé, algo así, ¿no? Como que de alguna forma ese tipo de narrativas algunas van como moldeando un poco como no, como te van moldeando como espectador, entonces también de pronto entras en una que es re difícil como ver otro tipo de cosas, o sea, me pasa con amigos muy cercanos que con los que antes tal vez compartía como el gusto por algunas cosas, y hoy en día también con cierto consumo como muy como acelerado, ¿no? Como sobre todo de series y eso, esto sin ser como medio puritana, porque no me gusta sonar medio puritana con las series, porque es como, a veces caes en un lugar como muy, como si fueran como una especie de mal, y no me parece que sea eso, pero también sí que de alguna forma se volvió como un consumo como muy inmediato, ¿no? Entonces, que te ofrece demasiado también, te ofrece muchas cosas, y es muy atractivo, entonces también es como que bueno, es difícil, digamos, como generar otro tipo de cosas y lograr como eso, como la permanencia de alguien y que algo, el interés, ¿no? Sobre todo. Entonces, como que eso es un poco como el panorama. Muy interesante la charla acá con Paola. Te podría preguntar 1000 cosas más que se me van ocurriendo porque es súper interesante todo este tema. A mí me encanta lo que es el cine y bueno, todo lo que tiene que ver con este arte hermoso. Para ir cerrando un poco, Paola, ¿te estás trabajando en algo, en algún proyecto actualmente nuevo o no tenés nada por el momento? Sí, estoy trabajando ahora en un largometraje, o sea, que se llama La raza de los ligeros. Uh-huh. Estamos como en un proceso de preproducción, es una película, y bueno, en este momento estamos haciendo la parte que es como más engorrosa de toda, que es buscar financiamiento, y esperamos filmar el año que viene. Así que bueno, en este momento estamos trabajando con eso. Es como un proyecto que ya venía desde el año pasado también, y bueno, esperamos pronto poder empezar. No sabemos cuándo, y bueno, y también está bastante complicado todo, y esperemos que pronto las cosas cambien un poco. Con la financiación del Instituto de Cine es como está pasando por un momento bastante difícil de su ejecución de presupuesto y demás males. Así que bueno, esperamos que de alguna forma se reestructure y nada, bueno, pueda funcionar el Instituto de Cine, tal vez para algunas personas, porque digamos, es como generalmente las disciplinas culturales tienen muchas veces como algunas ideas erróneas en cuanto a cómo funcionan. El Instituto de Cine funciona
Es un ente autárquico y funciona a partir de la cuota de pantalla y de ciertos impuestos que el Estado le cobra a los exhibidores, como en la televisión, los mismos cines, publicitarios y demás. Eso es lo que genera, es un fondo que se llama Fondo de Fomento, y con ese Fondo de Fomento se financian la mayoría de las películas que se hacen en Argentina. Así que un poco, digamos, es un fondo que es un ente autárquico, que no es que a veces es como esa idea errónea de que muchas veces en algunas disciplinas de cultura se utiliza dinero que podría ir para la educación o para la salud, lo cual es totalmente erróneo porque es un fondo que sale de otro lado. Pero bueno, durante estos últimos años ha sido bastante compleja la relación de los cineastas con el fondo, con el Instituto de Cine, que es quien de alguna forma regula como la administración de ese fondo. Y bueno, que todo es de alguna forma está regulado también a partir de leyes, como la ley de cine, que son leyes que costaron mucho para que se pongan en funcionamiento y que estos últimos años han sido complejos. Así que bueno, esperamos que esto no pase a mayores y que pronto se pueda, no sé, digamos que pronto se puedan hacer estas películas, que muchas están muy demoradas de hace muchos años y mucha gente no ha cobrado sueldos desde hace mucho tiempo, así que de eso dependemos un poco la forma de producir acá. Y luego también intentamos buscar dinero afuera y como a través de otras instituciones, pero bueno, eso es un poco la forma de trabajar. Sí, depende de lamentablemente siempre del apoyo económico para poder realizar este tipo de cosas. Bueno, ojalá se pueda dar para que puedan ver la luz estas obras y estas obras que tienen que ver con artistas dorreguenses que nos interesan mucho a nosotros, porque te cuento ya para ir cerrando que acá desde Radio Submarina hacemos el festival, el Mid Festival, que significa Músicos Independientes de Dorrego. Este año vamos por la 4ª edición, donde digamos congregamos a todos los artistas que viven acá en Dorrego y los que hoy por hoy no están acá viviendo, ¿no es cierto? Están desperdigados por el mundo, como en el caso tuyo. Es un festival de música, pero siempre nos interesa por ahí también convocar artistas de diferentes disciplinas. El año pasado fueron más de 11 horas de música, con más de 50 artistas en escena, pintura en vivo, exposición de fotografías, circo, y sería interesantísimo. Este año estamos pensando, porque acá también hay un par de talleres de cine. Y hay gente que también labura con los cortos y demás, así que estábamos pensando por ahí en poner unas pantallas, y sería por ahí, te hago tácita la invitación por si te interesaría mostrar algo de lo tuyo. Sí, por supuesto, sí, después coordinemos y sí, no hay ningún inconveniente. ¿Cuándo es? Es en diciembre. En diciembre. Sí, porque muchas veces pasa que como te decía al principio, nadie es profeta en su tierra, estamos luchando un poco contra eso, y por ahí está bueno visibilizar los artistas que se han ido de acá de Dorrego y pueden, laburar, pueden desarrollarse en lo que les gusta, que es el arte, ¿no es cierto? Claro, sí, eso es inevitable un poco porque, uno se va a estudiar y de alguna forma encuentra sus horizontes en otro lado, también, por la estructura, de lo que trabajás, que tiene que ver con que a veces en algunos lugares no se puede, ¿no? Como también, como un poco tiene que ver con eso, ¿no? Como que, de hecho, también en Argentina también hay algo que también es como, está muy centralizado en la ciudad de Buenos Aires, o sea, también es como muy difícil ejercer ciertas profesiones y tal vez tener ciertas aspiraciones dentro de un lugar pequeño, ¿no? Porque también es algo que básicamente no se puede sostener o no tiene que ver con ese lugar. Entonces un poco eso es inevitable que muchas veces te vas a estudiar y dependiendo de tu profesión puedas regresar o no, también es como súper... tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como en mi caso también es como muy difícil. De hecho, viví muchos años en La Plata, porque estudié en La Plata, y ahora vivo acá en Buenos Aires también un poco por una cuestión de trabajo, ¿no? Claro, como obvio. Que es como medio imposible también a veces. En algunos lugares van quedando como más reducidas las posibilidades laborales, entonces inevitablemente hace que te tengas que mover, y además en Argentina también es como con el tiempo se ha logrado como cierto federalismo, sobre todo en la producción de cine hay algunos focos en otros lugares de Argentina, pero también son pequeños y no
también muchas veces hay ciertos trabajos que no son posibles si no es en la capital, ¿no? Entonces también a veces es un poco eso, ¿no? Como uno también tiene que como encontrar como dónde quiere estar, ¿no? También un poco que también tiene que ver con el momento de tu vida y lo que quieras hacer. No me parece como algo como que uno de pronto tiene que estar todo el tiempo en un mismo lugar. No, por supuesto. A mí me pasa un poco eso, como tampoco tengo como mucho arraigo, entonces un poco... Arrancás ahora nomás. ahora creo que es como un momento de estar acá, también por ciertos trabajos y ciertas cosas que estoy haciendo, pero también en algún momento no veo la posibilidad de poder estar en otro lado, como que es un poco eso. Buenísimo. Así que... Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias por tu llamar. tiempo y bueno, y por todo lo que nos contaste. Bueno, un saludo. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós, chao. Hasta luego, chao. Bueno, acabamos de charlar con la licenciada en Artes Visuales, Paola Buontempo, para Radio Submarina. Muchas gracias, chau.